para los casos concretos, tal cual. Sería como un marco general de interpretación de la realidad. En este caso estamos hablando de tres paradigmas: el premoderno, que se compone en parte de la antigüedad clásica y de la Edad Media; el moderno, estamos centrados en Europa a partir del siglo XVI hasta comienzos del siglo XX; y el tardomoderno, o la modernidad tardía, o la posmodernidad, que no es otra cosa que lo que vivimos todos los días cuando nos levantamos de la cama. Para que eso no actual, ¿no? Sí, actual en el sentido de que es contemporáneo al momento en el que Pardo escribió esto, que es también el nuestro, ¿no? Fija allí Pardo algunos marcos, llamémoslo históricos, ¿no? Habla del paradigma premoderno, refiriéndose en parte a la antigüedad griega clásica, del siglo VI a.C., hasta la Edad Media; el paradigma moderno, como yo decía, a partir del siglo XVI-XVII hasta entrado el siglo XX; y el paradigma tardomoderno, o moderno o actual, que sería el que estamos viviendo desde principios del siglo XX, mediados del siglo XX hasta ahora. De eso hablamos cuando hablamos de la posmodernidad. Cada uno de esos paradigmas, de alguna manera, tiene una concepción distinta de lo que es la ciencia, entendida como conocimiento sólido, y entender el tránsito que hay entre esos paradigmas es imprescindible para comprender la ciencia actual. Diríamos que abreva de dos fuentes: la antigüedad clásica, estamos ubicados en Grecia principalmente, en el siglo VI, VII, V antes de Cristo, en la Edad de Oro de Grecia. De allí surge el origen de la filosofía, el origen de lo que conocemos hoy en día como ciencia. Estamos hablando de tipos con togas, ¿sí? Columnas de mármol, nos ubicamos en ese momento histórico. La antigüedad clásica y la Edad Media. De la antigüedad clásica, ¿qué elementos de la antigüedad clásica de alguna manera aportan a ese paradigma premoderno? En primer lugar, es un momento de la historia que es fundacional, dice Pardo. ¿Fundacional en qué sentido? Habrán escuchado hablar, la cuna de la civilización occidental, ¿no? Muchas de las ideas que se generaron en ese momento histórico en Grecia son ideas que conservamos hasta el día de hoy. Muchas de las palabras que utilizamos tienen su origen en ese lenguaje griego ático de ese momento. Muchas de las ideas que tenemos, ideas que parecería que están como completamente alejadas, tienen su origen en ese momento histórico. Un ejemplo muy tonto, pero para que lo podamos ver. No sé si escucharon alguna vez el prejuicio de que la educación secundaria del liceo es para personas de mayor nivel intelectual o cognitivo que la educación técnica que se brinda en útil. ¿Han escuchado ese prejuicio? Sí. Las raíces de ese prejuicio están en la Grecia del siglo VII a.C. Es decir, en la división que se da entre el trabajo intelectual, digno de jóvenes ricos, patricios, nobles, y el trabajo manual, digno de esclavos. Esa distinción entre trabajo intelectual y trabajo manual, que hace que nos parezca bien que un contador gane el sueldo que gana y que un panadero gane el sueldo que gana, porque es esa la distinción entre trabajo intelectual y manual, tiene su origen en ese momento. Pongo este ejemplo para que veamos que es fundacional verdaderamente. Muchas de las ideas que tenemos se remontan hasta ese momento. Basta con preguntarse qué es más imprescindible para la sociedad, si los contadores o los panaderos, para darnos cuenta del carácter profundamente ideológico de esa división entre trabajo intelectual y manual. Es fundacional en ese sentido. Y aparecen algunas palabritas allí en el texto de Pardo, como por ejemplo, logos contra mitos y episteme contra doxa. Les escucho. Sí, está bien. Acá estamos hablando de un tipo de discurso, ¿no? El logos es un discurso explicativo, ¿qué más? Y el mitos era aquello que no precisaba verificación, era algo lo que... Un mito. No tiene que ver en el ámbito de la razón y lo que sí. Exactamente. Empecemos por lo que capaz que más conocemos, los mitos, ¿no? Pensando en los mitos griegos, por ejemplo. Relatos que trataban de explicar de alguna manera por qué las cosas eran como eran, pero que no tenían ninguna pretensión de ser verdaderos, sino simplemente de ser una historia que permite dar orden a la sociedad, que es como una especie de relato o de cuento que damos hace siglos, ¿no? Que se transfiere por la tradición oral, ¿no? Que no está escrito, que trata de explicar como el origen de las cosas, pero no con ninguna pretensión de que sea verdadero ni racional. A ese discurso mitológico se le opone el discurso del logos, de allí viene, y Pardo lo recuerda, la palabra lógica, ¿no? Como un discurso que sí tiene pretensiones de veracidad, que necesita ser verificado, que tiene que tener coherencia interna,
Ese tránsito entre el mitos y el logos es el surgimiento de la filosofía y también, por tanto, de las ciencias. Todo lo que entendemos como racional, por oposición a lo emocional, a lo tradicional, surge de esa distinción, ¿sí? A ese sentido también es fundacional. Hoy aquí decimos, bueno, una cosa es la lógica, lo que está fundamentado, lo que es verdadero, y otra cosa son las historias, los cuentos que se transmitían hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, esa distinción entre logos y mitos está allí presente. Y de esta idea de logos que abreva la concepción premoderna de la ciencia. ¿Qué sería la diferencia entre la episteme y la doxa? Acá no estamos hablando de discursos, sino de conocimientos. ¿El conocimiento de qué tipo? Ahí va, el fundamentado, ¿no? El que tiene base, tal cual. Crítico, tal cual. Como la ciencia. De allí la palabra epistemología, por ejemplo, ¿no? El episteme es lo que los griegos llamaban el conocimiento fundamentado, que tiene bases sólidas, que está de alguna manera probado, en un sentido muy distinto de probar que el que tenemos hoy en día, como a través de un experimento, ¿no? Pero que tiene bases, que tiene fundamentos, mientras que la doxa es la mera opinión. Lo que piensa cualquier persona, pero sin tener verdaderas bases para ello, ¿no? La opinión, el chip. Eso es la doxa. Y la episteme es el conocimiento fundamentado, fundado, que tiene bases, que es sólido. Esa distinción entre logos y mitos, o entre episteme y doxa, es fundamental para entender cómo funciona el paradigma premoderno. Dice algunas cosas, estoy en la página 44 del texto, plantea allí un cuadro, está bueno tenerlo presente, en esa diferencia entre la doxa como la opinión, la mera opinión, y la episteme como el saber, y sobre todo el saber fundamentado, que requiere esfuerzo y reflexión, que es sistemático, que trata de instalarse en la verdad, que es crítico, mientras que la doxa es un saber no fundamentado, se obtiene espontáneamente, es asistemático, en el sentido de que no hay una relación de coherencia entre los distintos discursos que son opinión, se mueve en el ámbito de la verosimilitud, es probable, es posible, pero no trata de tener pretensiones de verdad, y es acrítico en el sentido de que no interroga, no duda. Esas dos diferencias entre el logos y el mitos, la episteme y la doxa, son importantes para entender el aporte de la antigüedad clásica a este paradigma premoderno. Pero en la Edad Media, estamos haciendo un salto siglos, también aporta elementos a este paradigma premoderno de la ciencia. ¿Cuáles serían esos elementos que se aportan desde la concepción de la Edad Media? Una concepción profundamente teocrática, ¿no? Como ustedes sabrán, profundamente basada en el conocimiento religioso y particularmente cristiano. ¿Lo tienen por ahí, no? Más o menos. Sí, es eso, es eso. Hay un orden en el mundo, ¿no? Esta forma parte de la concepción de la Edad Media. Hay un orden en el mundo y ese orden está dado por Dios, ¿no? El orden del mundo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con la razón, con la fe? La comprensión del mundo en términos divino. ¿En términos qué, perdón? En términos de un orden divino. Ahí va, es eso de lo que hablamos, ¿no? Hay un orden en el mundo y ese orden es divino, no en el sentido de que es muy lindo. Divino en el sentido de que proviene de la divinidad, ¿no? Que está vinculado con Dios. ¿Y qué pasa con la relación entre la razón y la fe en esta concepción de la Edad Media? La subordinación. Diríamos que está subordinada, tal cual, que está subordinada a la fe, ¿no? Si la razón me dice A, pero la fe me dice B, es B. Exactamente. ¿Cómo fue el último que dijo Pepe? La idea de que la razón, lo que dicta la razón, el raciocinio, está subordinado a la fe. Quizás si buscamos en el texto, ¿dónde está presente En la página 45, esa idea? la 45 como en la mitad En de... el segundo párrafo, tercero, ¿vale? Donde empieza el segundo párrafo, frente a este modo de complemento. Aquí. El mundo de la Edad Media aporta a nuestra tradición básicamente todo lo derivado de la concepción cristiana de la vida. Por ejemplo, la subordinación de la razón a la fe. Y la nota al pie es lo que es verdaderamente explicativo ahí, ¿no? Siempre, en caso de conflicto entre una verdad de razón y una verdad de fe, se consideraba como un deber, obviamente, a esta última en detrimento de la primera.
sí, la razón me dice que los muertos no resucitan, pero la fe me indica que sí, porque yo creo que Jesús resucitó. Bueno, hago primar esa verdad de fe por sobre la verdad racional. Esto parece muy alejado, parece claro, ¿no? Muy alejado de nuestra concepción actual de la ciencia, ni que hablar, ¿no? A pesar de estar completamente distanciados por varios siglos, la antigüedad clásica en Grecia y la Edad Media, estamos hablando básicamente del siglo V, el siglo XV en Europa, a pesar de estar muy distanciados históricamente, lo que dice Pardo es que ambos conforman un único paradigma que llama premoderno. ¿Por qué? Porque con las revoluciones científicas de los siglos XV y XVI, esas revoluciones científicas europeas, fueron como una revelación con B larga, ¿no? De rebelarse, una revelación contra ese paradigma premoderno. Y por eso el paradigma premoderno es una unidad. Porque de alguna manera las revoluciones científicas, pensemos en Galileo, posteriormente en Newton, etc., en Torricelli, esas revoluciones científicas se oponen ¿a qué? A toda la concepción de ciencia que surge de este paradigma premoderno, donde se atan o se unen lo que proviene de la antigüedad clásica, el concepto de logos y episteme, y lo que proviene de la Edad Media, el orden divino, la subordinación de la razón a la fe. Rápidamente vamos a ver cómo se compone entonces esa unión, que es lo que surge de esa unión del paradigma premoderno. ¿Puedo borrar aquella parte del pizarrón? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cansados? ¿Cansadas? Estamos yendo un poco rápido, ¿no? Sí, va a ser peor. ¿Es recreo, profe? ¡Pah! ¿Es imprescindible? No, pero un día no. Para el cerebro, sí. Votación. 6 minutos, como para ir rápidamente al baño, salir a consumir un taco de nicotina,